Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Gracias por estar aquí en la quinta conferencia del programa Los 10 son de Derechos Humanos, una capacitación, un programa de formación, por supuesto, inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y pues en esta ocasión recuerden que cada día 10 de cada mes hacemos esta importante conferencia donde nos reunimos para profesionalizar y ampliar nuestro conocimiento y sobre todo formar nuestro criterio para poder tomar decisiones en el ámbito de nuestras competencias con perspectiva y enfoque de derechos humanos. Y por supuesto, agradezco en esta ocasión la presencia del licenciado Antonio Benavides. Él es oficial técnico en trabajo infantil y trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Antonio, por supuesto, es abogado de profesión con más de 17 años de experiencia laboral en materia de prevención y atención a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Tuvo oportunidad de colaborar con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco, también en el sistema DIF. Ha tenido también cargos dentro de UNICEF y en esta ocasión, y también en la Organización Internacional para las Migraciones, y por supuesto en esta ocasión ahora nos está acompañando en esta función tan importante que desarrolla en la Organización Internacional del Trabajo, con esta materia y con este tema tan sentido para nuestras sociedades, que nuestras niñas, niños y adolescentes, por supuesto, la etapa de su vida que debe estar enfocada a poder tener un desarrollo libre, a poder tener la oportunidad de construir su proyecto de vida de manera general y de manera que no impida y que no corte con violencia su desarrollo integral, pues lamentablemente esa no es la realidad para todas las niñas y niños en nuestro mundo y en nuestro estado también. Entonces, por eso es tan importante que con el objetivo de esta charla que él nos va a estar brindando el día de hoy, tengamos la oportunidad para identificar las claves que precisamente como personas servidoras públicas podemos y debemos estar atentas y atentos para poder tener la oportunidad de identificar cuando veamos una situación que pudiera afectar una cuestión de la infancia de niñas y adolescencias que pudieran estar en alguna situación de trabajo infantil forzoso o trabajo forzoso, también situaciones de trata, como se conocen comúnmente. Por supuesto, antes de iniciar, quiero agradecer el apoyo tan importante que nos brinda el maestro Jorge Vale a través del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del ISIP, y por supuesto en esta ocasión apoyándonos con la interpretación en lengua de señas mexicana con Dacio Osuna que nos acompaña. Recuerden que tenemos un canal especial precisamente generado y diseñado para que las personas que requieran esta importante interpretación puedan acudir a este canal especial. Aquí dentro de la misma cuenta de Zoom van a poder ver esa señalización para que puedan tener esta interpretación en lengua de señas de manera directa y especial. Por supuesto, gracias a este importante apoyo, logramos poder hacer llegar esta información, hacerla accesible también para las personas sordas. Pues sin más, le agradezco muchísimo a Antonio Benavides que nos va a estar dando esta conferencia. Adelante, Antonio. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Creo que reconocerles el esfuerzo y esta dinámica de una capacitación mensual en materia de derechos humanos me parece algo que tenemos que presumir y motivar a que otros estados también lo realicen, ¿no? Desde la Organización Internacional del Trabajo, como ya lo platicábamos, tenemos el mandato de combatir y prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, y de esto es de lo que estará versando esta plática. No sé si me puedan confirmar si se ve la pantalla. Sí se ve.
Perfecto, entonces vamos a comenzar. Yo estimo que no estaremos tomando los 50 minutos, pero para dar un poquito de pie a sus preguntas o comentarios en el chat y sobre todo que ustedes puedan tener tiempo de interiorizar esto que estaremos platicando, ¿no? Antes de entrar de lleno a la plática y de preguntarnos si existe aún el trabajo infantil o el trabajo forzoso, me gustaría platicarles un poquito de qué y cómo somos en la Organización Internacional del Trabajo, porque si bien pertenecemos al sistema de Naciones Unidas, pues somos una organización que incluso somos más longevos que las mismas Naciones Unidas, ¿no? La OIT se creó en 1919 con el fin de la Primera Guerra Mundial y con el propósito de que el trabajo decente es el medio para alcanzar la paz. La OIT, como lo pueden ver aquí en nuestro logo, tiene tres banquitas que están al lado de de estas ramas de olivo, ¿no? Estas tres bancas representan a las tres entes o los tres constituyentes que tenemos en la OIT y que son claves para el mundo del trabajo, que son los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Todas las decisiones y todas las normas internacionales del trabajo que se deciden al interior de la OIT, pues se hacen de manera tripartita. Esto quiere decir que se deciden por el gobierno, pero también por los trabajadores y por los empleadores. Y para entrar un poquito al tema ya, es importante mencionar las cifras que tenemos, ¿no? Tenemos que 138 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de trabajo infantil. Esto a nivel mundial en datos de 2024 y sabemos que de ellos aproximadamente 54 millones están en trabajos peligrosos. De este número, alrededor del 43% son niñas y el resto son niños. 27.6 millones de personas se encuentran en trabajo forzoso. Es importante mencionar que el 63% de esta población se encontraba en el sector privado y no tenía que ver con la explotación sexual comercial. 87% de estos casos se realizan en los sectores de servicios. Aquí tenemos que quitar al trabajo doméstico. También se realizan en la industria manufacturera, la construcción, la agricultura, no contemplando la pesca y el trabajo doméstico. Ahora vamos a ver un poquito algunos ejemplos de cuándo y cómo se dan estas situaciones. Me gusta siempre comenzar estas pláticas o estas charlas tratando de desmitificar el tema del trabajo infantil, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de trabajo infantil, siempre tendemos a romantizar esta situación y a decir que el trabajo infantil o es formativo o se realiza para dar una aportación a la economía familiar. Para esto, siempre es importante mencionar que el trabajo infantil romantizado, pues podemos ver cómo es en realidad, ¿no? Tenemos niñas, niños menores de 12, 13 años trabajando en el campo o acompañando a sus papás, niños de 10 años cargando hasta el doble de su peso en cubetas o en costales o con dolores de espalda que pues no queremos que ningún niño o niño deba de sufrir esto. Si queremos desmitificar esto con datos duros y con datos científicos, tenemos la encuesta nacional de trabajo infantil que llevamos a cabo en 2022 junto con el INEGI y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esta encuesta nos arroja varios datos, ¿no? Primero nos dice lo que ya sabemos, ¿no? El mito y el romance del trabajo infantil que se realiza para pagar la escuela, para pagar una deuda, para tener una aportación al hogar y casi esto nos lo dice un 42% de la población o se cree en esta cantidad, ¿no? Pero la misma encuesta nacional de trabajo infantil nos dice que de cada 100 niños que trabajan, 38 no reciben un salario, o sea, 38 niños no reciben ningún tipo de pago y 48 niños recibe menos
de un salario mínimo, o sea, ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Entonces estamos teniendo que de cada 100 niños que están trabajando, pues 86% no están recibiendo un salario o una prestación económica. Entonces, pues realmente el trabajo infantil no está aportando a esta economía familiar y lo único que está haciendo en estas situaciones es perpetuando el círculo de la pobreza y también impide que niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad pues terminen su escolaridad, lo que en un futuro va a implicar que tengan un acceso limitado a otras opciones de empleo. Entonces, para abordar un poquito los temas, vamos a comenzar por definir qué es el trabajo infantil. Y el trabajo infantil es toda actividad que es peligrosa para la salud y el desarrollo de las niñas y de los niños. Exige demasiadas horas y también puede ser realizado por niñas o por niños demasiado pequeños. Por lo regular, el trabajo infantil interfiere con el derecho del niño a la educación y al juego. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática como el principal síntoma, pero también el principal antídoto de esta situación está relacionado con la escolaridad. Cuando un niño comienza con actividades de trabajo o similares al trabajo, lo primero que pasa es que tenemos un bajo rendimiento escolar, inasistencia escolar y después un abandono a la escuela. Pero cuando combatimos el trabajo infantil, la principal forma de hacerlo es la reintegración escolar. Entonces, como les decía, la OIT es la encargada de la creación de las normas internacionales del trabajo a través de nuestros constituyentes de manera tripartita. Y una de estas normas es el convenio número 138 que nos habla de la edad mínima para acceder al empleo. Y en México tenemos la edad mínima que son los 16 años y existen algunas excepciones en cuando sí o no se puede hacer. También tenemos que existen las determinadas o denominadas peores formas de trabajo infantil y estas se regulan en el convenio número 182 que nos habla, o algunos ejemplos pueden ser el trabajo forzoso, la explotación sexual, el reclutamiento para realizar actividades ilícitas y el trabajo peligroso e insalubre. El marco normativo que tenemos en la Organización Internacional del Trabajo y que son estos convenios que han sido ratificados por México son los siguientes. El convenio número 138 de 1973, que fija la edad mínima de admisión al empleo, México establecida en 15 años, con algunas excepciones que vamos a estar platicando. El convenio número 182, que obliga a eliminar de inmediato las peores formas de trabajo infantil. Y estos ambos son convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y los dos han sido ratificados por México e incluso hay un protocolo de 2014 sobre este convenio que vamos a estar platicando, que fue ratificado hace 2 años por México. Dentro de nuestra legislación nacional tenemos todo lo que tiene que ver con la Constitución y el artículo 123, que nos habla de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, la Ley Federal del Trabajo, y cuando hablamos de niñas y niños, pues todas las leyes relativas a su protección. Entonces, todo el trabajo que realizan o todas las actividades que realizan niños y niños es trabajo infantil. La respuesta es no. No todas las actividades que realizan las niñas y los niños es trabajo infantil que debe eliminarse. Tenemos algunos ejemplos. Hay cuestiones de trabajo ligero que a partir de los 13 años se permiten tareas, sobre todo desde un aspecto cultural o desde un aspecto de tradición familiar. Colaborar de forma puntual y segura en el hogar tampoco es un trabajo infantil podemos decir que sí hablamos de una situación de trabajo infantil cuando la persona es demasiado joven, cuando el trabajo es peligroso o cuando el trabajo le impide estudiar, jugar o descansar. Entonces, el trabajo en el hogar puede ser trabajo infantil si no nos referimos a un tema de ayudar con la limpieza o con las tareas del hogar, más bien nos referimos cuando un niño de 13 años está encargado de su hermano de 4 años. O nos referimos cuando una adolescente de 16 años está encargada del cuidado de su abuelo, que ya está en una situación de cama y ella es la responsable de llevar esos cuidados, ¿no? Entonces ahí es cuando sí hablamos de estas situaciones.
¿Cuál es la clave o cuál es el punto fino que nosotros podemos tener para identificar si hay una situación de trabajo forzoso? El primero es la edad, saber cuántos años tiene la niña o el niño, el tipo de trabajo, el efecto de la educación y el desarrollo. Si se está impidiendo la educación o se está impidiendo el desarrollo, pues sí estamos hablando de esta situación. El trabajo infantil en México, como les decía, tenemos una encuesta nacional de trabajo infantil que fue realizada en 2022 y esta encuesta nos dice que tenemos 3.7 millones, o sea, una tasa del 13% de niñas, niños y adolescentes que entre 5 y 17 años están realizando alguna actividad similar al trabajo en el trabajo infantil en México. Hay 2.1 millones que están en ocupaciones no permitidas y que por su edad, que son ocupaciones no permitidas por la edad que tienen quienes lo están realizando o por ser peligrosas. Entonces, un ejemplo es que tenemos un adolescente de 17 años que sí está en una edad permitida para hacer una actividad, pero la está haciendo de noche o le está haciendo manejando sustancias químicas o le está haciendo en horarios prolongados. Ahí estamos hablando de una ocupación no permitida. Sabemos que el campo concentra una buena parte del trabajo infantil y del trabajo peligroso. Sin embargo, no, es importante que no nos dejemos engañar por esto. Cuando hablamos de trabajo infantil por sector, tenemos que el sector agropecuario sí es la mayoría de trabajo infantil con un 33%. Sin embargo, comercio ocupa el 21% y servicios ocupa el 23%. Pero esto quiere decir que si unimos el sector de comercio y servicios, estaríamos hablando de un 45% en esta situación. Entonces, si bien el campo en su mayoría, o más bien aglomera la mayoría de situaciones de trabajo infantil, no nos tenemos que dejar llevar porque solo, o bajo esta falsa idea de que solo ocurre en el campo. En Baja California Sur destaca la agricultura de jornaleros, la pesca, el comercio y el trabajo en la calle, como en todo el país, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que podremos prestar particular atención en Baja California Sur. Entonces, ya identificamos qué es el trabajo infantil y cuáles son algunas acciones clave para poderlo detectar. Entonces, ahora vamos a el trabajo forzoso. El trabajo forzoso, de acuerdo con el convenio 29 de la OIT, es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo una amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Entonces, tenemos tres factores o tres elementos que se deben de cumplir para hablar de trabajo forzoso. Primero, que haya una actividad, que haya un trabajo, que esto quiere decir que se tiene que desarrollar en cualquier industria o sector, incluida la economía formal. Entonces, tenemos una actividad. La segunda elemento que se debe cumplir es que hay una amenaza. Si tú no haces esto, te va a pasar esto. Y el tercer elemento es es la involuntariedad, que quiere decir que yo no lo quiero hacer y que me estoy siendo obligado a hacerlo. Ahora, cuando hablamos de que menores o personas menores de 18 años dicen que lo quieren hacer o que están expresando voluntariedad, no es válido porque las personas menores de 18 años no tienen esa facultad de decidir si quieren estar en una situación de este tipo. Y a esto me refiero a que tenemos niñas que están trabajando en situaciones de trabajo forzoso en el hogar o niños también, en donde ellos dicen, es que yo quiero estar aquí, eso no vale. En una situación de explotación sexual comercial, si ellos dicen, no, es que yo lo estoy haciendo de manera voluntaria, tampoco son válidos. Entonces, el trabajo forzoso es un delito penal y está castigado en las leyes federales y en las leyes locales. Sin embargo, existen 5 excepciones en las que el trabajo forzoso sí es permitido. El servicio militar, las obligaciones cívicas que nosotros podemos tener como ciudadanos, el trabajo penitenciario, pero regulado bajo ciertas condiciones, y el trabajo realizado en casos de fuerza mayor, cuando hay guerras, siniestros o amenazas, y pequeños trabajos comunales dentro de una comunidad. Aquí estamos hablando de usos y costumbres. Pero es muy importante que identifiquemos cuando hablamos de usos y costumbres, que los usos y costumbres son una tradición, pero no son una justificación. Entonces, no podemos hablar de tradición, ni de usos y costumbres, ni de cultura
cuando se está vulnerando un derecho humano. Ya lo vimos cómo hemos ido evolucionando en estas situaciones, particularmente, o un ejemplo muy concreto que podemos tener es el caso de los matrimonios infantiles. No importa qué tan tradición, cultura o usos y costumbres sea, está prohibido porque se está vulnerando un derecho. La violencia contra las mujeres, de igual forma. La violencia contra las niñas y los niños tampoco puede ser considerado un tema de usos y costumbres. Y para el tema de trabajo infantil y trabajo forzoso, tampoco se puede usar como justificación. Sí entendemos que habrá cuestiones tradicionales o artesanales, ¿no? De hacer artesanías, de trabajar en el campo, donde niñas, niños y adolescentes pueden acompañar y ver cómo se realiza, pero una cosa es acompañar una hora en la tarde sin abandonar la escuela y otra cosa es trabajar en un taller de artesanías 13 horas al día, ¿no? Sin descanso. Entonces, ahí es donde podemos hacer estas distinciones. Entonces, bueno, cuando hablamos de trabajo forzoso, obviamente hablamos de actividades que pueden ser realizadas por adultos o por personas menores de 18 años. Entonces, sí existe el trabajo infantil forzoso y hablamos en tres situaciones particulares. Uno, trabajo forzoso y semejantes, que ya lo vamos a ver más adelante, cuáles son los indicadores para detectar estas situaciones. La explotación sexual comercial o no comercial y el reclutamiento para hacer actividades ilícitas. Es muy importante resaltar que no todas las formas de explotación de niñas, niños y adolescentes son trabajo forzoso, porque puede haber trabajo insalubre o inseguro. Solo hablamos de trabajo forzoso cuando se reúnen los tres elementos que ya estuvimos platicando. Y bueno, el trabajo forzoso, o como les comentaba, se define en el convenio número 29, pero es un convenio de 1930. Estos convenios se actualizan a través de los protocolos y para eso la OIT desarrolló el protocolo de 2014, que como les decía, fue ratificado justo en 2024 por el gobierno de México. El convenio número 105 es un convenio complementario al 29, donde se refuerza la prohibición al trabajo forzoso, pero también menciona, y esto es algo especial para el gobierno, que se prohíbe usar el trabajo forzoso como un castigo, como una coerción política, como una disciplina laboral o medidas ante huelgas o discriminación. Es uno de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y ha sido ratificado por México junto con el convenio número 29 y el protocolo de 2014, forman parte del marco internacional contra el trabajo forzoso. Me imagino que al estar relacionados con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, están muy familiarizados con el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño. A mí me gusta poner mucho este ejemplo porque incluso también trabajé en UNICEF en algún momento y siempre que estamos tratando de hablar de la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes, nos vamos a la convención, ¿no? Y decimos, es que la Convención sobre los Derechos del Niño y está increíble, pero solo es una convención. A mí siempre me gusta hacer esta comparación que en el mundo del trabajo, la OIT tiene 191 convenios. Esto quiere decir que tenemos 191 convenios que nos hablan desde libertad sindical, prohibición del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso, libertad de asociación, libertad de huelga, 8 horas de trabajo, trabajo remunerado. O sea, tenemos un convenio para cada una de estas situaciones y ustedes como defensores de los derechos humanos es importante que se den un clavado en estos convenios y que puedan estudiarlos y tomarlos para cuando tengan que fundamentar las acciones que están realizando. Y bueno, como les decía, el protocolo de 2014 es un protocolo que actualiza al convenio número 29 de 1930 y realiza ciertos cambios. Entonces, lo primero es que no cambia la definición de trabajo forzoso, sino que reafirma que esta situación también nos habla de trata de personas con fines de trabajo o forzoso u obligatorio, crea nuevas obligaciones para el gobierno, como desarrollar una política nacional en consulta con los interlocutores sociales, nos habla de la prevención, habla de educación, habla de todas las personas trabajadoras y todos los sectores. Nos habla de la lucha contra la contratación abusiva y fraudulenta y el apoyo a la debida diligencia que tienen que tener las empresas y los empleadores, ¿no? Entonces, este protocolo nos viene a actualizar toda esta situación. Entonces, el trabajo forzoso es muy engañoso y como veíamos, se tienen que constituir ciertos factores para que se realice
Y entonces nosotros podemos decir, bueno, pues es que el trabajo forzoso obviamente solo pasa en países con bajo desarrollo, en países tercermundistas que no han podido alcanzar un desarrollo pleno. Pues no, el trabajo forzoso es un problema que tiene la misma gravedad tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo. Estamos hablando que el 16% se desarrolla en países con ingresos bajos, pero podemos ver que se desarrolla en un 32% y un 20%, o sea, más de la mitad en países con ingresos medianos altos y con ingresos altos. Entonces, el trabajo forzoso no es algo que solo tengamos en ciertos países o no es algo que solo tengamos en México, sino que pasa en todo el mundo. Aquí podemos ver cómo se distribuye a lo largo del mundo las situaciones de trabajo forzoso. Obviamente Asia es uno de los países con mayor cantidad, pero eso tiene que ver en base a la población, ¿no? Porque tenemos a India y a China, que son países con mucha población, y esto hace que las cifras se eleven, pero por lo menos en América podemos ver 3.6 millones de personas en esta situación, lo cual no lo hace menos grave. ¿Cómo identificamos el trabajo forzoso? Para esto, la OIT ha desarrollado una serie de indicadores que nos sirven como indicios para detectar ciertas situaciones. Y acá me voy a ir deteniendo en cada uno de ellos y lo que traté de hacer es ejemplificarlo a temas que sean muy propios de Baja California y cómo puede actuar la Comisión Estatal de Derechos Humanos o quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos ante esta situación. Entonces, son 11 indicadores. El primero de ellos es el abuso de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es una situación en la que el empleador o la empresa se aprovecha de una circunstancia personal que puede ser la pobreza, la dependencia económica, el desconocimiento del idioma o de los derechos para obligar a otra persona a trabajar. ¿Qué ejemplos podemos tener? Pues personas con discapacidad o adultos mayores a quienes se hace trabajar aprovechando su dependencia, o jornaleros o jornaleras de otro estado que llegan a los valles agrícolas y dependen por completo del patrón o de los reclutadores para el tema de alojamiento, comida y transporte. ¿Cómo se puede o cómo puede actuar la comisión ante esta situación? Bueno, en las visitas que se desarrollen o al recibir una queja, detectar la dependencia total del empleador o saber que estas personas dependan completamente de su patrón, orientarlos sobre sus derechos y canalizar estas situaciones cuando sucedan a la autoridad laboral. Esto es algo que también me gusta platicar mucho porque les digo que yo también vengo del mundo de la protección de los derechos de las niñas y adolescentes. Cuando hablamos de vulneraciones de derechos de niñas y niños, siempre sabemos que ahí está la Procuraduría de Protección, sabemos que está el CIPINA, sabemos que están todas estas dependencias. Pero cuando hablamos de trabajo infantil, también tenemos que integrar a las autoridades laborales. Las secretarías del trabajo, tanto estatal como federal, tienen inspectores en todos los estados y tenemos que ir acompañados de estos inspectores a estas visitas o a estas inspecciones o darles vista de situaciones que vayamos detectando. Bueno, el siguiente indicador es el engaño y es cuando el reclutamiento o las condiciones reales de trabajo difieren de lo que se prometió. Podemos hablar de algunos ejemplos. El reclutamiento para labores de campo, que termina en jornadas y condiciones distintas al ofrecido y no hay un contrato. Una oferta de empleo en un hotel o restaurante en Los Cabos, por ejemplo, estoy inventando ejemplos, con sueldos y horarios que después no se cumplen. Aquí es cuando tendríamos por completo este indicador de engaño, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo puede actuar la comisión? Hay que documentar la diferencia entre lo prometido y lo real, recabar testimonios y recomendar la verificación de las condiciones y volvemos a lo mismo, dar parte a los inspectores laborales. Entonces, el siguiente indicador es la restricción de movimiento, que esto quiere decir que hay un control físico o social que impide. Listo, perdón, ahí como que me mutearon. Eh, la restricción de movimiento, que la persona salga libremente del lugar de trabajo o de vivienda. Jornaleros, ejemplos que podemos tener, jornaleros o jornaleras que están alojados en un campamento agrícola, a quienes se prohíbe salir sin permiso del capataz o de los empleadores. Trabajadores del hogar, esto también es un caso muy cercano que podemos tener
a las que no se les permite salir en sus días de descanso o no se les está pagando completo, ¿no? Y luego acá tenemos estos pretextos o excusas que a veces escuchamos de que no, es que no los dejamos salir porque si no se van a las drogas, se emborrachan. Bueno, al final de cuentas, nosotros como empleadores, en este caso, no podríamos tener esa decisión de si dejarlos o no dejarlos salir. ¿Cómo se puede actuar? Hay que verificar en las visitas que haya libre entrada y libre salida, que no haya un encierro y si lo hay, actuar de inmediato y dar vista al Ministerio Público porque si bien estamos ante una situación de trabajo forzoso, se pueden tipificar otros delitos. El aislamiento va muy de la mano, es estar en una ubicación remota o aislada que sea de manera deliberada y que se dificulte el hecho de pedir ayuda o el de poder salir. Algunos ejemplos podrían ser los jornaleros en ranchos apartados, que no hay transporte, no hay señal telefónica, no hay forma de comunicarse para pedir ayuda en estas situaciones. Y de igual forma, en las ciudades, las trabajadoras del hogar a quienes se les impide comunicarse con su familia. Y sabemos todos que estos son casos que sí suceden, ¿no? ¿Cómo puede actuar la comisión? Hay que programar visitas remotas, difundir cómo y dónde presentar una queja e instalar medios de contacto accesible. Otro de los indicadores es la violencia física y sexual, que es el uso de la fuerza o agresiones o abuso sexual para controlar o castigar a la persona. Tenemos como ejemplos trabajadores agredidos por reclamar su pago, por intentar dejar el trabajo, amenazas o abusos sexuales contra trabajadoras para forzar su permanencia. ¿Qué se puede hacer en este caso? Brindar atención digna y con perspectiva de género a las víctimas, canalizar a servicios médicos, psicológicos y abrir quejas y dar vistas a la Fiscalía o Ministerio Público. Intimidación y o amenazas. Esto quiere decir que es el uso de amenazas, de daño, despido o represalias para obligar a las personas a seguir trabajando. Algunos ejemplos es si te quejas, te corro y no te pago lo que te debo, te voy a meter como que tú metiste tu renuncia. Amenazas de daño físico a las familias o a las personas que acompañan a los trabajadores. ¿Qué puede hacer la comisión? Garantizar siempre la confidencialidad de quien denuncia, informar que la queja es gratuita y sin represalias y documentar las amenazas que se puedan o que se puedan dar. Perdón, creo que me brinqué una. Este es muy importante, retención de documentos de identidad. Esto quiere decir la confiscación o retención de identificaciones u otros documentos para limitar la libertad de la persona. Empleadores que guardan la credencial o el acta para un trámite o los pasaportes cuando son empleados de otros países. Intermediarios o los enganchadores que retienen documentos para obligar a que las personas se queden en cierta finca. ¿Y cómo podemos actuar? Hay que hacer muchas campañas de comunicación, hay que informar a la gente de que nadie puede retener tus documentos de identidad bajo ningún tipo de excusa o pretexto. Hay que solicitar la devolución inmediata y canalizar a las autoridades. La retención de salarios, sabemos que también sucede el pago atrasado condicionado a la permanencia, que es usado para forzar la continuidad del trabajo, cuando los jornaleros, a quienes se les da un posible adelanto y se les promete que el pago completo será al terminar la cosecha. Esto no puede pasar porque lo hacen precisamente para que el jornalero se quede toda la cosecha en ese campo. Descuentos por comidas y hospedaje que dejan a la persona casi sin salario. Nosotros sabemos que en México esto se daba mucho, entonces prácticamente es volver a caer en estas situaciones. ¿Y cómo se puede actuar? Pues verificar el pago oportuno y completo y orientar sobre el derecho al salario y canalizar a las autoridades laborales. La servidumbre por deudas, que es cuando las personas deben saldar una deuda que puede ser real o también puede ser inventada y sin posibilidad razonable de terminarla. Trabajadores que deben de pagar transporte o enganches y quedan atados a una deuda que nunca termina. Tiendas de raya que se les obliga a comprar el establecimiento del patrón a precios altos. Y detectar, ¿qué podemos hacer como comisión? Detectar estas deudas impuestas o infladas, documentar la tienda de raya y recomendar su erradicación.
El siguiente indicador es las condiciones de vida y de trabajo abusivas, cuando tenemos alojamiento, alimentación, ambientes de trabajo peligrosos, degradantes o insalubres. Ejemplos que podríamos tener, podría ser el hacinamiento en galeras, sin agua potable ni servicios sanitarios en los campamentos agrícolas, falta de equipo de seguridad y exposición a plaguicidas o al calor extremo. ¿Y cómo puede actuar la comisión? Inspeccionar las condiciones de vivienda y trabajo en las visitas y emitir recomendaciones a las autoridades cuando así sea necesario. Tenemos también el exceso de horas, que es imposición de jornadas excesivas sin descanso o sin posibilidad de rechazarlas. Personal de hotelería, construcción o campos obligados a veces a jornadas de 14 a 16 horas. Amenazas de despido o descuentos si la persona no acepta horas extra continuas. ¿Y qué podemos hacer? Verificar jornadas y descansos, orientar sobre los límites legales y canalizar a la autoridad laboral. Estos son los 11 indicadores que se tienen que o que la OIT ha desarrollado para que se puedan detectar situaciones o posibles situaciones de trabajo forzoso. Los pueden buscar así. Yo les voy a compartir la presentación para si la quieren revisar o tenerla presente, pero sí es muy importante que los puedan revisar y ver qué tipo de indicadores son los que se están cumpliendo ante las visitas que se están realizando de inspección. ¿Cuáles son los convenios clave que tiene la OIT para el trabajo infantil y el trabajo forzoso? Ya los platicamos, es el convenio 29 y su protocolo de 2014, el convenio número 105 que nos habla de la abolición del trabajo forzoso, el convenio número 138 que nos habla de la edad mínima de admisión al empleo, el convenio 182, que nos habla de las peores formas de trabajo infantil, y la recomendación número 190, que orienta la aplicación del convenio número 182, y todos estos son convenios fundamentales. Como les comentaba, estos principios incluyen la abolición del trabajo infantil y la abolición del trabajo forzoso, perdón, y se vinculan con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Cuál es el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos frente al trabajo infantil y trabajo forzoso en Baja California? Promover y educar, ¿no? Primero hay que capacitar y difundir los derechos laborales y humanos entre la población trabajadora y las autoridades, detectar situaciones como las que ya vimos de los 11 indicadores y proceder con las quejas, o sea, recibir quejas, realizar visitas de campo a obras y a centros de trabajo y entrevistas de forma sensible y confidencial, siempre de la mano de la autoridad laboral, porque también hay que ser claros en eso, el responsable del cumplimiento de estos convenios es la autoridad laboral. Se pueden hacer investigaciones y recomendaciones, obviamente atender y canalizar a las víctimas y funcionar como un ente de coordinación interinstitucional, ¿no? Trabajar con la autoridad laboral, con la fiscalía, con el DIF y con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos en la OIT? Tenemos la guía de indicadores, protocolos, modelos y material de capacitación para personal consular y para personal de las comisiones. Entonces, estos materiales se los voy a estar compartiendo yo a la comisión para que se los pueda compartir. ¿Cuáles son algunas acciones que se han implementado en otras comisiones o en otros ámbitos? Primero, capacitar a los visitadores y a los orientadores en los 11 indicadores de la OIT, establecer protocolos internos de identificación y respuesta rápida, habilitar medios de contacto para las denuncias y coordinar de forma interinstitucional con las fiscalías y con los organismos de Naciones Unidas para estas, ¿cómo se llama? Para la detección oportuna de estas situaciones. Es importante tener redes de protección y mecanismos de reintegración, acciones que nos pueden llevar a tener registros de casos para dar seguimiento, facilitar asistencia legal gratuita en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y abogados que estén para ayudarnos, ofrecer apoyo psicosocial y enlaces con programas de empleo y educación para las víctimas y tener esta coordinación interinstitucional que les comento que nos habla de impulsar el intercambio de información sobre empleadores sancionados por trabajo forzoso, o sea, que se pueda saber quién ya estaba en esa situación. Y también promover mediante recomendaciones que las autoridades atiendan a las víctimas y eviten su revictimización. Todo esto es un breve vistazo a las situaciones
que nos podemos enfrentar, particularmente de trabajo infantil y trabajo forzoso, y el trabajo que hacemos en la Organización Internacional del Trabajo, pues es de prevención y de acompañamiento a las organizaciones. Hemos firmado convenios con varias comisiones estatales de derechos humanos, también con la Agrupación Nacional de las Comisiones, tenemos un convenio macro, así es de que desde la OIT cuenten con todo el apoyo técnico que les podamos brindar para estas situaciones y estamos trabajando en poder compartir todos los documentos que ya hemos elaborado, que estamos trabajando con algunas comisiones como Jalisco, Yucatán, Puebla, para que sean todas las comisiones quienes los pueden usar. Entonces, por mi parte sería todo. Gracias de nuevo por la invitación, gracias por este espacio y de verdad que estamos a sus órdenes en la Organización Internacional del Trabajo para cualquier situación en la que podamos servir de ayuda. Muchísimas gracias, Antonio Benadines, por esta importante conferencia sobre la capacitación para las claves para detectar el trabajo forzoso y el trabajo infantil. En este sentido, por ejemplo, aprovechando que en esta exposición se habló mucho respecto del rol de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la importante labor de hacer los refuerzos constitucionales, garantizar que las autoridades, todas las autoridades en todo el Estado, en el ámbito de las respectivas competencias de cada quien, cumplan con este refuerzo que tenemos la obligación de realizar todas las autoridades en el Estado. Si, por ejemplo, en algún momento alguien considerara que dijera, ah, bueno, es que yo no trabajo en la comisión y entonces a mí eso no me toca, ¿no? Porque eso le toca a los de derechos humanos y ellos son los que tienen que ver porque este niño o niña que yo estoy atendiendo, por ejemplo, aquí, que vinieron a hacer un trámite, a inscribirle en la escuela, por ejemplo, o que vinieron a sacar una licencia de conducir, y yo estoy escuchando que el niño o la niña me está platicando algunas de las cosas que ya nos compartieron en esta importante conferencia y capacitación, pues que no lo dejan salir, que lo obligan a trabajar, que tiene que aportar para pagar la deuda de la casa y que él quisiera ir a la escuela, pero no puede. Cosas así como todos estos puntos que ya nos comentaron y que dijéramos, bueno, es que eso le toca a derechos humanos y pues yo nada más viene aquí a pedirme esta copia certificada de su acta de nacimiento, pues yo se la voy a dar y ya. Pero recuerden que en temas de infancias, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes obligan a todas las personas servidoras públicas a presentar las denuncias correspondientes cuando tengamos la sospecha de alguna situación que pudiera vulnerar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, eso no significa que yo, si me dedico, si trabajo en el registro civil y mi labor principal es entregar copias certificadas de diversas actas, entonces yo me tengo que dedicar a investigar el delito de violencia contra ese niño. No, claro que no, porque no podrían, porque estarían invadiendo competencias de otra autoridad que sería el Ministerio Público, la autoridad competente de realizar esas investigaciones. Pero entonces, ¿dónde sí tengo la obligación de entrar? Ah, pues tengo la obligación de mandar la vista, presentar la denuncia justamente ante el Ministerio Público, que es la autoridad competente, la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, también el Estado, que son las autoridades competentes, incluso al DIF en algunas situaciones pudiera ser autoridad competente, y entonces decirle, oye, fíjate que está una persona aquí, está un niño aquí diciéndome estas situaciones. A mí me preocupa porque detecto una situación de posible vulnerabilidad y entonces estoy dando la vista correspondiente con el oficio para que, con todos los datos de la persona, del niño, cuándo fue, qué día fue, con toda la información necesaria para que las autoridades competentes, que son las que sí tienen las facultades y las atribuciones para intervenir, puedan realizar esa importante labor. Este punto es muy importante porque ahí es cuando a veces tenemos la situación de, lamentablemente, que hubiera, vamos a imaginar un caso muy delicado en el cual pues se rescata a este niño de pues una situación de trabajo forzoso que se sabe que estaba realizándose en un campo de trabajo de jornal, por ejemplo, en los
campos agrícolas y pues las autoridades laborales junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos llegamos a hacer una inspección. Estas situaciones han pasado. Y entonces ahí detectamos pues esta situación de estas niñas, niños que estaban trabajando de manera forzada en estos campos agrícolas y pues por supuesto vamos a hacer la investigación correspondiente para detectar qué fue la situación. Y entonces el niño dice, pues sí, yo le preguntamos, ¿no? Oye, tú le habías dicho a alguien o algo y nos dice, pues sí, yo cuando fui con mi mamá y nos dieron unos papeles y yo le dije y entonces ahí también vamos a hacer la investigación de por qué esa persona servidora pública que había tenido conocimiento de la situación de este niño a lo mejor un año antes, 2 años antes, y lamentablemente pensó que no tenía que hacer nada más que hacer su trabajo, que era darle su copia certificada y ya, ahí podríamos estar hablando de una situación de una posible violación a los derechos humanos de ese niño, niño o adolescente por la omisión de la persona servidora pública de no haber presentado la denuncia y haber dado la vista correspondiente. Imaginemos entonces ese mismo caso en donde esa persona servidora pública sí dio la vista a la autoridad para que hiciera la investigación, pero entonces fue esa otra autoridad, el Ministerio Público, que nunca hizo la investigación. Bueno, entonces la responsabilidad de esa de negligencia de esa autoridad para hacer esa investigación en cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, pues entonces le corresponderán a esa autoridad que fue omisa en haber hecho las investigaciones correspondientes para haber protegido a esa niña, niño o adolescente desde hace un año, desde la primera vez que se pudo haber identificado y detectado esta, en dado caso, vulneración. Y en ese mismo sentido, quiero aprovechar el marco de esta capacitación para compartirles que la ley para la defensa y protección de los pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas, que es una ley relativamente nueva, apenas salió en el 2025 y contempla en su artículo 10 una obligación para todas las personas servidoras públicas, que es algo nuevo, por decirlo así. Entonces, por eso es muy importante que con esta capacitación les podamos hacer llegar esta nueva obligación que tenemos todas las personas en el artículo 10 que dice, con el objeto de que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes los casos que lleguen a su conocimiento sobre trabajadores indígenas y afromexicanas que laboren en condiciones discriminatorias, desiguales o peligrosas para su salud e integridad física. Aquí podemos detectar que este artículo amplía esa capacidad de protección para este grupo de atención prioritaria que son personas indígenas y afromexicanas. Porque antes, recordemos, antes de que existiera esta ley, si la persona nos decía es que a mí no me está cumpliendo mis obligaciones, mis derechos laborales y me tienen trabajando con materiales tóxicos, etcétera, y entonces la persona no quería poner sí, la demanda o la denuncia ante las autoridades laborales, pues el principio de petición de parte impedía a las autoridades, en muchos de los casos, a menos que hubiera una situación de delitos, incluso a veces en ellas, impedía la posibilidad de la intervención de las autoridades competentes porque la persona que estaba realizando el comentario no quería presentar ni la denuncia ni la demanda ante las autoridades laborales. Entonces, esta ley, este nuevo artículo en esta ley, precisamente lo que hace es atender esa importante problemática y entonces traslada la responsabilidad a las personas servidoras públicas. Entonces, ¿por qué importa? Porque además de que detectamos y tenemos la obligación de denunciar cualquier situación que afecta una cuestión de trabajo forzoso de niñas, niños y adolescentes, también tenemos esa obligación de reforzarlo cuando vemos situaciones y condiciones laborales que son discriminatorias o peligrosas para las personas indígenas y afromexicanas, aunque no sean niñas o niños y adolescentes. Entonces, eso es lo que hace esta
protección. Y entonces tenemos ahora la obligación, personas servidoras públicas, de presentar las denuncias ante las autoridades competentes. Y la denuncia no es ponerla en Facebook y decir qué barbaridad, está bien si lo queremos hacer también, pero lo importante es presentar un oficio, hacer la vista, presentar la denuncia ante las autoridades competentes y resguardar todas esas vistas y denuncias que hemos presentado, con lo cual vamos a poder demostrar que cumplimos con esta importante obligación de dar las vistas a las autoridades correspondientes y que las autoridades también realicen esta importante labor cumpliendo con los tiempos legales para ello. El principio de la debida diligencia, hacer el trabajo con intensidad, hacerlo de los tiempos legales correspondientes y también hacer los actos que realmente sean sustanciales para la atención. Esto es muy importante porque cuando estamos hablando de la protección de infancias y adolescencias que están siendo víctimas de trabajo forzoso infantil, el actuar del Estado no puede limitarse a simplemente decir, ay, es que yo hice un acta circunstancial y la puse aquí, la dejé aquí en mi expediente y en mi escritorio. Eso no es suficiente para poder cumplir con toda la obligación que nos corresponde como Estado a todas las autoridades para velar y garantizar que cada niña, cada adolescente que esté siendo afectado o posiblemente vulnerado por una situación tan grave como lo es el trabajo forzoso, la trata, la violencia contra las infancias y adolescencias, tenemos la obligación de trabajar de manera articulada y conjunta para realmente llegar y asegurarnos de que esa niña, niño o adolescente sea rescatado o rescatada de esa situación de gravedad tan contra precisamente en el entorno sin violencia. Por supuesto, yo agradezco muchísimo nuevamente esta importante capacitación que nos ha brindado la Organización Internacional del Trabajo y pues aprovecho para recordarles, por supuesto, que la siguiente sesión justamente de este programa de formación pues nos corresponde en el día 10 de julio, donde vamos a estar justamente hablando de un nuevo tema de actualidad en materia de formación con perspectiva y enfoque de derechos humanos. Muchísimas gracias, Antonio Benavides, oficial técnico en trabajo infantil y trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, por esta muy valiosa capacitación y por supuesto también muchas gracias a el doctor Jorge Vale del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión a las Personas con Discapacidad del ICIP, que nos apoya en cada una de estas conferencias con la lengua de señas mexicana en interpretación para poder garantizar la accesibilidad de toda esta información. Recuerden que quienes no se han registrado todavía pueden hacerlo en el link que se les compartió al inicio en la entrada y que también lo tienen disponible en todas nuestras redes sociales. Y les invito también, ahora que ya terminó la capacitación, a que realicen el cuestionario de salida. Recuerden que esas preguntas que les ponemos no tienen el objetivo de evaluarles y decirles, ah, tú sacaste 9, tú sacaste 5. No, no, nada que ver. El objetivo es que cada una de ustedes y de ustedes puedan revisarse cómo ampliaron su conocimiento, cómo tienen esta nueva información, qué cosas creían antes de esta capacitación y qué información ahora ya tienen claridad precisamente para poder seguir avanzando en esta cultura y enfoque de respeto y restricto por los derechos humanos. Muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos. Por supuesto, nos vemos el 10 de julio. Gracias, hasta luego.